Bienvenidos a Parsec, este podcast de exploración espacial que presentamos Javier Atapuerca y yo, Matías. Y estamos en diferentes continentes, en diferentes puntos del planeta Tierra. Estamos en Argentina y me imagino que hay un lagazo que espero que, gracias a la magia de la postproducción, no lo notéis mucho, pero veo a Javi que me contesta como unos segundos después de que yo hable y digo, madre mía, esto va a salir regulinchi. Teníamos que estar haciéndolo por Starlink, Matías, ¿sabes? Aquí todavía no tienen el Starlink activado. No sé, le voy a mandar una mención a Elon Musk. Ahora está muy ocupado con esto del gobernador de Florida que quiere presentarse a presidente, así que no creo ni que me haga caso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho de Elon. De hecho, vamos a hablar de su archienemigo. Uno de tantos. Elon Musk tiene archienemigos para parar un tren. Uno de muchos, pero yo creo que si los imaginamos como dos supervillanos de película, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de nuestro amigo y oyente y seguidor de Twitter, Jeff Bezos. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Jeff Bezos, amigos míos, siempre acaba ganando. Recordemos, él perdió en el contrato del HLS, del Human Landing System, contra SpaceX, porque, bueno, SpaceX técnicamente tenían una oferta que la NASA le convencía, tenían, la Starship, por lo menos había prototipos y algo había volado, parte que costaba la mitad de lo que ofrecía Blue Origin para llegar a la superficie de la Luna en Artemis 3. Entonces luego la NASA sacó la opción B para la misión Artemis 4, también para llegar a la superficie de la Luna, también con la Starship HLS, y después abrió un nuevo concurso para la misión Artemis 5, o Artemisa 5, o Artemis 5. Recordad aquel episodio en el que empezamos a obsesionarnos con cómo se pronuncian realmente las cosas y perdimos un montón de tiempo. Bueno, pues Artemis no perdimos, 5... enseñamos ahí fonética y pronunciación. Muy didáctico. Nunca está de más. Claro. Sí, en Parsec, siempre en pro de hacer las cosas bien y bien documentadas. Por cierto, aquí la cagué hace muy poco grabando Elon con Alex Barredo, porque dije que en el National Team de Blue Origin estaba Northrop Grumman, y Northrop Grumman estaba en el National Team original, en el contrato que perdió Blue Origin, pero en este ya no está. En este se ha vuelto a pasar con el perdedor, que es Dynetics, que ha perdido contra Blue Origin. Así que Northrop Grumman se ha quedado de nuevo sin nada. Northrop Grumman, disidentes. Estaba claro que después de tanta presión, después de ofrecer incluso pagar esto con su propio dinero o pagar parte de esto con su propio dinero, estaba claro que la NASA, algo de caso, después de los juicios o por lo menos la demanda aquella, algo de caso le iban a hacer a Blue Origin. Y efectivamente Blue Origin, que más bien es el National Team 2, ha ganado este contrato junto con Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic y Honeybee Robotics. Dynetics, que ahora es propiedad de Leidos, esta gran corporación con muchas afiliaciones militares. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánto le va a costar esto a la NASA? 3.400 millones de dólares con un contrato fijo, digamos. La NASA ya está haciendo las cosas muy bien, porque ya sabemos que el Congreso mete mucha presión en este tipo de cosas. Así que todo lo que exceda los 3.400 millones de dólares, Blue Origin o el National Team va a tener que pagarlo de su bolsillo. Tienen suerte de que el bolsillo de Jeff Bezos sea holgado. Un bolsillo profundo. Sí, eso, como hablábamos en el capítulo en el que hablábamos de la prueba de la Starship con Alex Alcantarilla,
el Congreso ya ha estado preguntando al administrador de la NASA, "Ay, si os recortamos esto aquí un poquito, ¿qué tal iría la cosa?". O sea que sí, lo de los contratos fijos igual lo empezamos a ver más. Además, como es un equipo de un montón de empresas, una de las cosas que preguntaron varias veces en la rueda de prensa, porque hubo algún problema técnico en la rueda de prensa, yo lo estaba siguiendo en directo, y los periodistas no escuchaban las respuestas anteriores y las preguntas anteriores, entonces hubo un momento de tensión porque muchos periodistas hicieron las mismas preguntas, ¿no? Y muchas de esas preguntas iban sobre dinero y sobre cuánto contribuye. Tendrían lag como nosotros. Tendrían como nosotros, seguramente estarían conectados desde Argentina sin Starlink. Una de las preguntas era Blue Origin en cuánto contribuye, y no dieron una respuesta exacta, pero sí dijeron bastante por encima del 50%, ¿no? O sea, más de la mitad lo pone Blue Origin. Y por supuesto, como lo pone Blue Origin, ¿en qué lanzador se va a mandar este módulo lunar o este aterrizador o... es que ya no sé cómo se le llama, porque ¿cómo se llamaba en las misiones Apolo? El módulo lunar, ¿no? Módulo lunar. El módulo lunar, bueno, pues no sé si se le sigue llamando módulo lunar, pero ya sabemos que es esta nave, en este caso la que usarán los astronautas, 4 en total, para bajar de la estación Gateway, orbitando la Luna, a la superficie de la Luna. Y en el caso de la Starship, pues desde la Orión directamente hasta la superficie de la Luna. Aquí en las Artemis 5 y 6 ya se supone que estará la Gateway, al menos una parte de ella, en órbita, en su unidad rectilínea Halo Orbit, con lo cual va a hacer un poco de intercambiador, ¿no? Igual si yo vengo de Orense con el AVE hasta Chamartín, pues ellos vienen desde la Tierra con la Orión y llegan hasta la Gateway, ahí se compran unas revistas y unos chicles en el relay que habrá en la Gateway, y se montan en la Blue Moon, ¿no? Y irán hacia la Luna. Como yo me monto en cercanías luego para llegar a casa. Seguramente esto tenga Alexa integrado y te inviten a comprar en Amazon, seguramente mientras estás, ya que estás en la nave, me imagino que habrá una serie de servicios asociados a Amazon. Bueno, la realidad es que como esto lo paga en gran parte Blue Origin, el cohete en el que se va a lanzar este módulo lunar va a ser el New Glenn. El New Glenn, ¿de qué nos podemos quejar del New Glenn? Pues que todavía no ha volado. No ha volado, pero tampoco ha volado el Vulcan. Tampoco ha volado el Vulcan Centaur, así que daba igual. Pero el New Glenn, ¿tú te acuerdas cuando aquel, no sé si llamarlo escándalo, pero toda esa presión que empezó a hacer Blue Origin porque la NASA había elegido a SpaceX, aquella infografía que sacaron, luego esos litigios, bueno, toda esa prensa... No sé cuántos lanzamientos para el refueling. ¿Cómo necesitamos tantos lanzamientos? ¡Esto no tiene sentido! Sí, decían que la Starship iba a necesitar hasta 16 lanzamientos. Creo que al final se quedó en algo mucho más reducido. Pero, por lo visto, el New Glenn, aunque no han confirmado la cifra, también va a requerir hasta 4 lanzamientos, también con cargueros en paralelo al módulo lunar, para repostar, digamos, para repostar en órbita. Esto lo explica bien Daniel Marín, como siempre, en Eureka, en Naucas, todas las posibilidades, digamos. Alabado sea su nombre. Alabado sea este señor que siempre explica la parte más técnica y más densa de este tipo de contratos, porque dependiendo de si va a ser la versión reutilizable o no, que en el caso de la misión Artemis 5 no será reutilizable, directamente bajarán, luego subirá de nuevo a órbita lunar y después ya se desechará, igual que en la Starship, pues necesitarán un número de cargueros lanzados en paralelo con otros New Glenn. Así que, bueno, van a ser varios lanzamientos, hasta 4, dice Daniel Marín. El módulo lunar en sí, es que han puesto una imagen, un render que dejaremos en YouTube y dejaremos en la descripción del episodio, pero no han dado tantos detalles técnicos de, pues eso, de sus características y de cómo va a ser exactamente y cómo va a funcionar exactamente, pero sí que es bastante diferente a la propuesta original que rechazó la NASA, ¿no? Va a ser... Ahora en vez de ser un ático va a ser un bajo.
Va a ser un bajo bien explicado porque la tripulación va a estar en la parte inferior de la Blue Moon, que es como se llama el módulo lunar, ¿no? Digamos que los depósitos de combustible, los tanques de oxígeno e hidrógeno líquido, ¿qué va a ser? Los propelentes criogénicos que se utilicen en esta misión, que es la primera vez que se van a utilizar este tipo de propelentes en una misión lunar, van a ir por encima de la tripulación, ¿no? Entonces eso te ahorra pues complejidad para que la tripulación descienda hasta la superficie de la Luna, porque ya estarán a la altura de la superficie prácticamente, ¿no? Entonces, una nave de 45 toneladas, por supuesto la gran mayor parte de estas 45 toneladas es combustible o propelentes, porque son 15 toneladas en seco y 16 metros de altura. Muy curioso que hayan podido bajarle la altura al diseño gracias a usar el New Glenn en exclusiva, porque el New Glenn tiene una cofia gigante de 7 metros de diámetro y antes lo tenían adaptado también para el Vulcan en la propuesta anterior, que tenía un diámetro más pequeño de 5 metros. Entonces han podido aprovechar esta ventaja del New Glenn para bajarle la altura y mejorar o cambiar el diseño. Y también para atar costes, ¿no? Porque 3.400 es bastante menos de lo que pedían antes, que era el doble, creo. Eran como 5.000, 6.000 millones. Una pasta. Una pasta. Bueno, ¿qué ofrece novedoso el equipo nacional, el National Team a la NASA? Pues entre otras cosas, una versión de carga, que esto puede ser interesante porque ahora las futuras misiones Artemis van a disponer de 2 módulos de alunizaje o 2 módulos lunares, la Starship y el Blue Moon, y se pueden utilizar también en versiones de carga para llevar carga a esta futura estación lunar que planea construir la NASA con sus socios en la Luna, ¿no? Esto funcionaría un poco como la Estación Espacial Internacional. Tenemos la Cygnus, tenemos la Dragon. Lo que no tenemos es la Starliner todavía, pero todos los demás dan servicio a la Estación Espacial Internacional sin problema. Pues imagínate eso mismo, pero trasladado a la Luna con empresas comerciales también en el futuro. Bueno, ese es un poco el proyecto, aunque de tiempos hablaremos ahora, ¿no? Entonces la versión de carga del Blue Moon pues podría llevar 30 toneladas a la superficie de la Luna, 20 toneladas en la versión reutilizable y Jeff Bezos incluso propuso aprovechar esta capacidad de carga para instalar un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna. O sea, ya estamos pensando en cómo aprovechar estas nuevas capacidades de llevar carga a la Luna, pues para ampliar nuestro alcance en la exploración del cosmos, ¿no? Y luego hay un acrónimo ISRU, que se refiere a la utilización de recursos in situ. Y de nuevo tiene mucho que decir el equipo nacional con estas prácticas, porque al usar estos propelentes de hidrógeno y oxígeno líquidos, Blue Origin quiere que en el futuro se usen las reservas de hielo del polo sur de la Luna para fabricar in situ pues estos propelentes, ¿no? Bueno, esto ya es un futuro en el que todos somos muy felices y hay dinero para todo e incluso podemos ya fabricar combustible en la Luna. Ojalá suceda, pero está bien pensar en aprovechar los recursos de allí y en un futuro en una estación sostenible en la Luna. Ahora, hablemos de tiempos, porque aquí hay mucho que comentar. Yo he visto confundirse a un montón de gente con esto, porque efectivamente la primera misión, y lo venimos diciendo mucho tiempo en Blue Origin, que bajan 2 astronautas a la Luna, que van a ser 2 estadounidenses, una mujer y un hombre, será Artemis 3, que como muy pronto va a ocurrir en 2025. Y digo como muy pronto porque ya hemos comentado en episodios anteriores lo típico que Javi se pone a susurrarle al micrófono, ¿no? No ocurrirá hasta 2026, o no ocurrirá hasta 2027. Bueno, no sé la predicción de Javi para Artemis 3, pero muy optimista. 2025 no. Y Artemis 4, de nuevo, sería con una Starship. Entonces, no veríamos una Blue Moon en la Luna hasta Artemis 5, que está programada para 2029. En 2029 no.
Bueno, quién sabe. Yo esto lo estuve discutiendo con Alex. Es posible que ahora haya una carrera armamentista entre Blue Origin y SpaceX y de repente la Blue Moon supere a la Starship por X razón. No sabemos, no sé lo que va a pasar en el futuro, no lo puedo predecir, pero bueno, yo estoy interesado en que esto de Artemis salga muy bien y la gente se vuelva a emocionar con la exploración espacial y con enviar gente más allá de la órbita baja terrestre, ¿no? Hombre, y también ya no solamente tienen la competición entre ellos, también tienen el programa espacial chino detrás azuzándoles, ¿eh? El otro día los chinos ya dijeron que pondrían un hombre en la Luna para 2030. Tienen margen los estadounidenses para llegar hasta esto, pero ya tienen un competidor detrás. Es cierto. Y quería enganchar esto con un tema que quiero que me expliques tú, porque justo estaba viajando y estaba llegando a Argentina y no lo he seguido. Porque, primero, vamos a dejar de hablar de Jeff Bezos, pero desde aquí, si realmente es oyente de Parsec, lo felicitamos no solo por el contrato de Blue Moon, sino también porque se ha comprometido con su novia Loren Sánchez, se van a casar. Y ha tenido de las mejores semanas de su vida seguramente este señor, por lo que yo estoy convencido de que Parsec da buena suerte a nuestros oyentes. Oyentes de Parsec, confirmad si esto es cierto o no. Ahora, te iba a comentar, yo no he estado siguiendo la misión Axiom 2 y esto engancha tangencialmente con lo que estaba hablando ahora. Yo creo que la gente esté tan emocionada como con otros lanzamientos importantes, con las Artemis y con el regreso a la Luna, porque lo que está pasando en la órbita baja terrestre es que ya empieza a haber más tráfico de turistas e incluso turistas pagados por gobiernos. A mí personalmente me emociona ver los lanzamientos porque hay gente ahí dentro, etcétera, etcétera. Pero cómo lo pintan como logros, hitos científicos y luego los mandan allí a este laboratorio que de alguna forma es público, es compartido entre un montón de naciones y esto se está convirtiendo en un negocio, un poquito de rechazo me genera, Javi. Un poquito de rechazo me genera. Bueno, y una cosa es que en la Axiom 2 dices que son turistas pagados por países. Ellos se consideran astronautas, ¿vale? No son exactamente turistas desde su punto de vista. Entonces, vale, recapitulando, la Axiom 2. La Axiom 2 se lanzó el 21 de mayo desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. Uy, de California, madre mía, cómo estoy yo esta noche. Desde Florida, perdonad, en un Falcon 9. La Axiom 2 llevaba a 4 pasajeros, vamos a decir. Uno de ellos era la comandante Peggy Whitson, luego podemos hablar de ella. Otro de ellos es el que podemos decir más que era turista, que es John Sofner. Es un millonario que cree, no se sabe cuánto ha pagado por el billete, pero se estima que por lo menos habrán sido $55 millones. Una cifra bastante considerable. Y los otros dos eran unos astronautas saudíes, Ali Al-Karni y Rayana Barnabi. Y estos forman parte de una iniciativa que tiene Arabia Saudí para intentar crear su programa espacial propio. De hecho, en 2018 habían creado la Comisión Espacial Saudí con este propósito. Estos dos astronautas, Al-Karni y Barnabi, son el segundo y el tercer la tercera persona saudíes que está en órbitas. En su día había volado el príncipe sultán bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Que este ya, si lo dices así, ya parece que tiene menos pinta de astronauta, pero bueno, en su día ya fue con la SATER, con la lanzadera, con la Discovery en el 85. Estos, obviamente, viendo las fechas, sí que son los primeros saudíes que están a bordo de la ISS. Como cifras curiosas, Barnabi es además la primera mujer árabe en el espacio y supongo que según cómo hagas las cuentas sería la persona número 600 en llegar a la órbita terrestre. También curiosamente se van a encontrar en la ISS con Sultán Al-Neyadi, que es de Emiratos Árabes Unidos, por lo cual ahora mismo va a haber 3 árabes en órbita.
una cifra bastante respetable, ¿eh? No, es difícil de superar a no ser que seas ruso o estadounidense o chino, por supuesto. Entonces, estos van como astronautas, son astronautas de Arabia Saudí y suben como astronautas a hacer experimentos durante su estancia en la ISS. Se supone que van a estar ahí 8 días, si todo va bien. Recordemos que la Axiom 1 también iba a estar para un plazo relativamente corto y al final tuvieron que estar 17 días porque no podían volver por el tiempo. Entonces, sí, lo de los saudíes es bastante curioso e interesante porque entramos en ciertas cuestiones también de geoestrategia. Ya no es que sean astronautas que vayan con un acuerdo entre países, ¿no? Es porque van con un vuelo privado. Pero obviamente también es un vuelo privado estadounidense que van a la ISS. No nos engañemos, esto también está aprobado por Estados Unidos. Si Estados Unidos no quisiera, no claro, vuela. A la NASA hay que pagarle y no poco. Claro, hay que pagarle y además se tienen que autorizar. O sea, tú igual estás dispuesto a pagarles y te dicen que no subes. Entonces siempre hay ahí, esto es un poco esto de diplomacia blanda, ¿no? Esto se va a convertir casi en costumbre porque Axiom Space va a subir a más gente que serían clasificados como astronautas y no turistas. Por ejemplo, en la Axiom 3 subiría el que sería el primer astronauta turco, Alper Gezeravci o algo así. Y luego también tienen puestos en la lista a un astronauta sueco y un astronauta húngaro. O sea que ahora ya estamos en un escenario en el que los astronautas pueden subir mediante vuelos privados. Me estás haciendo sentir mal porque ahora creo que he sido un poco clasista por diferenciar a los astronautas que suben en vuelos privados y a los que suben en vuelos pagados. Es como volar en el Falcon y volar en Ryanair, ¿no? Trasladado a la política española. Todos son astronautas, creo yo. Al final, ya ahora lo que se abre es otra forma de subir. Una es o mediante acuerdos. Puedes tener acuerdos con China, con Rusia o con Estados Unidos, que son ahora mismo los que te pueden subir. O se te ha abierto la opción de comprarlo en viaje privado, sabiendo siempre que al final alguien te tiene que autorizar. Y luego, ya por comentar un par de curiosidades, hablábamos de que en la Axiom 2 lleva como comandante a Peggy Whitson, que era astronauta de la NASA. La NASA exige que estas misiones lleven a un astronauta, digamos, profesional. En este caso, a uno de los suyos, ¿no? Ya sabemos que en la anterior lleva Miguel o Michael López Alegría. Pues aquí va Peggy Whitson, que es su cuarto vuelo espacial. Había volado anteriormente en una lanzadera, en la Endeavour, y en 2 Soyuz. Y antes de esto llevaba 665 días en órbita en total, que es la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio y ahora va a seguir sumando unos cuantos días con esta estancia, y el 10º ser humano con más días en órbita. También en su día fue la primera mujer al mando de la ISS en 2017. Es la mujer con más experiencia en paseos espaciales. Vamos, tiene un currículum muy, muy destacado. Y en 2018 dejó la NASA para pasarse a la empresa Axiom Space. Pues, ¿tienes algo más que contar? Porque quería pasar a otro tema. Bueno, una cosa muy, muy importante, y es que en esta misión llevan un peluche indicador de gravedad, como todas. En este se llama Gigi, y es muy gracioso porque es así como un perrillo, y lleva el traje, la escafandra lunar de Axiom, en los colores azul y naranja. Monísimo, chulo, es monísimo. Me pregunto si siguen vendiendo también como en las primeras misiones de la Crew Dragon, ¿no? Que se vendían y se agotaban directamente. Yo nunca he comprado ninguno porque, yo qué sé, porque por no llenar mi casa de cosas, pero hay alguno que me ha gustado mucho, estos indicadores de gravedad. Sí, a mí me gustaba mucho el de Snoopy con el traje naranja que me dieron en el avión. Bueno, quiero hablar del Miura, pero antes, nuestra pobre y malograda Hakuto R, la sonda de iSpace, esta empresa privada japonesa, que además llevaba un rover saudí, que se estrelló en la superficie de la Luna el 25 de abril, pues ya han salido fotos
que bueno, no hacía falta confirmarlo, ya se sabía más o menos qué había pasado, pero la NASA, la Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, al día siguiente, lo que pasa es que lo han publicado ahora, no sé si es que tardan por procesar la imagen o por confirmarlo o por revisar las imágenes. La cuestión es que han publicado ahora y se ve perfectamente que hay varias piezas, cráteres repartidos por la zona donde cayó, cerca del cráter Atlas. Así que nada, era la confirmación que faltaba ya para darnos cuenta de que tuvo un aterrizaje durito, un alunizaje duro Hakuto R. O sea, como dicen en Radio Skylab, tuvo un lito frenado. Pues nada, lito frenó bastante fuerte Hakuto R. Que yo siempre pronuncio la H como en anglosajón, Hakuto, pero creo que es Akuto, no sé. Esto de la pronunciación me vuelve loco, Javi. Tengo que venir con apuntes de cómo se pronuncia cada cosa, porque si no, pierde un tiempo. Vamos a pensar. ¿Es Harakiri o Harakiri? Es Harakiri, ¿no? Pues entonces la H será muda. Sí, pero si no, sí. Seguro que Daniel Marín sabe cómo es la pronunciación correcta. No, si sabe japonés también, ya no me quito el sombrero, es que me quito la cabeza directamente. Quiero hablar de el Miura 1, quiero hablar de PLD Space, porque traemos una nueva entrevista. Esta, tengo que decir, con bastante mejor audio que la anterior, que Javi y yo lo hablábamos antes, en YouTube nuestro vídeo más visto, en YouTube tenemos una comunidad bastante más pequeñita que en audio, nuestro vídeo más visto son las entrevistas a Raúl Torres y Raúl Verdú de PLD Space, pero es un desastre de entrevista con un audio horrible, el viento, bueno, tampoco mis preguntas eran gran cosa. Y luego tuve la oportunidad de ir de nuevo a El Arenosillo, al centro de control del lanzamiento de PLD Space, y en la habitación de al lado, que es, por cierto, tienen un departamento de vídeo que promete mucho para el stream en directo del lanzamiento del Miura 1. Tienen un estudio donde va a haber presentadores, donde van a emitir el lanzamiento. Pues ahí charlé con Raúl Verdú, que es el cofundador de PLD Space. Y es una entrevista chula que no quería desperdiciar y publicar más o menos entera, algo cortaremos, porque cuenta la historia de PLD Space, los desafíos que han tenido, cómo ha crecido la empresa, qué ritmo ha ido creciendo y bueno, todo lo previo al lanzamiento del Miura 1, que es inminente, porque esto no lo habíamos comentado hasta ahora. Pero, bueno, tenían una ventana amplia de lanzamiento y varios NOTAM de estos, de cerrar el espacio aéreo. Quedaba una prueba que ya la hicieron la semana pasada, que es el encendido estático. Una prueba de ignición del Miura 1, ya habían hecho el ensayo húmedo. Quedaba el encendido estático de 5 segundos y salió perfecto. Y el cohete ya está listísimo para volar. Ahora, lo que ha fallado ha sido la meteorología, ¿no? Que por fin, perdonad que PLD Space que diga esto, pero por fin está lloviendo en el sur de España, porque ya en el norte estaba lloviendo, pero en el sur seguíamos con una sequía increíble. Y además a Doñana, que es donde está el Miura 1, le hace muchísima falta un poquito de lluvia, ¿no? Lo sentimos por PLD Space, pero nos alegramos por todos los demás. Nos alegramos por el campo, es bueno para el campo. Entonces, bueno, para el campo, a ver, que el tema, me estoy metiendo aquí en líos, pero el tema de la fresa igual tiene algo que ver con la sequía en Doñana, ¿eh? No lo sé. El Miura 1 listo para volar, pero no antes del 28 de mayo, ¿vale? Y seguramente en la semana que viene, cuando grabemos Javi y yo, haya volado si ha salido todo bien, y si no, pues ya lo pasarán a la semana siguiente, ¿vale? Sabemos que tiene que ser de jueves a domingo y a las 7:30 de la mañana, lo del jueves a domingo para que no haya pescadores en el Atlántico, y lo de a las 7:30 de la mañana creo que es por un tema atmosférico, por vientos, no sé exactamente, me lo explicaron. A lo mejor está en la entrevista que vamos a poner ahora, ¿vale? Pues solo quería desear mucha suerte de parte de Javi y de mi parte, de parte de Parsec, a PLD Space, porque además nos tratan muy bien, nos invitan a esto, nos siguen en Twitter. Estamos formando ya esta relación de como en Estados Unidos tienen muchos medios con empresas de lanzadores, porque bueno, es el cohete español y claro, no podemos no estar orgullosos. Además, GMV ha participado, no sé si Javi directamente, pero GMV, la empresa de Javi, sí que ha participado
participado en esto, ¿no? No, yo directamente no, pero al departamento que trabaja en eso les dejé un becario, digamos. Bueno, has delegado, pero ahí está tu granito de arena. Un becario formado por mí ahora está trabajando ahí. Bueno, entonces prometedor, ¿no? Porque si está formado por ti, sabrá muchísimo. Vamos a dejaros con Raúl Verdú, que además, igual que Raúl Torres, los dos saben muchísimo a nivel técnico, los dos son ingenieros, controlan hasta el último milímetro del cohete, del lanzamiento, de la base de lanzamiento. Es de verdad un gustazo hablar con los dos y además nos reciben muy bien. Gracias a todos por seguir con nosotros una semana más en Parsec. Espero que disfrutéis de la entrevista y que sigáis por aquí la semana que viene para ver qué ha pasado con el Miura 1. Adiós. Cuando nace erais Raúl y tú. Sí. Salís de la misma universidad, ¿no? No, lo que pasa es que éramos los dos somos de Elche. Sí. Él estudió en Valencia y yo en Elche. Y coincidíamos los fines de semana en la biblioteca y así nos conocimos. Imagino a lo mejor por fecha, a lo mejor SpaceX os inspiraba o... Sí, o sea, nosotros cuando en aquella época SpaceX estaba lanzando el Falcon 1 y había semillas, digamos, de compañías que iban a ser también operadoras de vehículos, pues tipo Blue Origin está empezando por aquella empresa, compañías que hoy ya no existen como X-Core, Armadillo Aerospace... o sea, había muchas empresas en Estados Unidos empezando a hacer como rocketry, digamos, y cohetes cada vez más complejos. Y nosotros decidimos que en Europa íbamos a ser nosotros. Entonces, desde siempre el objetivo era hacer un cohete o hacer cohetes, sí. No satélites, no, sí, cohetes. Cohetes, sí. Porque es el camino difícil. Claro, tal cual. ¿Y cómo pasa la empresa? Me imagino que gradualmente o por hitos concretos, de 2 empleados a 125 empleados. Sí, bueno, pues de 2 estuvimos siendo 1 año y pico mientras buscábamos la primera ronda de financiación. O sea, básicamente no teníamos fondos. Entonces conseguimos una primera ronda de inversión de $1 millón de euros y ahí fue cuando contratamos a otras 2 personas, ¿vale? Y durante otros 2 años fuimos 4 trabajadores. ¿Todos ingenieros? Sí, ingenieros. Vale. Y esos 4 trabajadores lideramos el desarrollo del primer banco de ensayos que tenemos en Teruel y del primer prototipo de motor. Ese proyecto salió bien y entonces pasamos, conseguimos la siguiente ronda de financiación, que ya era más grande, fue una ronda de 15 millones. Con esa ronda pasamos de 4 a unos 20, 30 o así, ¿vale? Y con eso pasamos de tener, vamos a decir, un motor demostrador a calificar un motor ya para poder volar, ¿no? Y el siguiente paso, que ya fue nuestra serie B, ya fue una ronda de 25 millones y ese fue el hito de pasar de 20, 30 a los 100 y pico que somos ahora. ¿Por qué pasamos a tanta gente? Porque pasamos de hacer solo motores a hacer el cohete entero, que fue un poco lo que hizo SpaceX. SpaceX, lo primero que hizo Elon Musk fue montar un equipo de propulsión para desarrollar el motor. Y una vez desarrollado el motor, entonces ya desarrollaron el Falcon 1, mientras en paralelo desarrollaban el Falcon 9. Y es un poco la misma aproximación. Nosotros estamos desarrollando el Miura 1 y en paralelo estamos desarrollando el Miura 5. Claro, tenéis que hacer el motor vosotros internamente porque es algo que no puedes... comprarlo en una tienda. Lo puedes comprar, pero los precios haría que no salga rentable el negocio. Siempre una cosa que se comenta mucho de PLD Space es que pues sois fabricantes, ¿no? Tenéis en Elche la fábrica, pero ¿qué partes se fabrican directamente en PLD Space? ¿Cuáles se subcontratan? Grosso modo. Sí, a ver, los motores nosotros subcontratamos las piezas por separado y los integramos y probamos nosotros. Para Miura 1. Para Miura 5 vamos a fabricar incluso las piezas de cada motor, las vamos a fabricar nosotros en nuestras nuevas instalaciones. Estructuras totalmente fabricado en nuestras instalaciones, que son las piezas, digamos, más complejas de fabricar. La aviónica, todo lo que es la electrónica y demás, hay parte que para Miura 1 le hemos subcontratado a GMV y parte que hemos fabricado nosotros. GMV ha desarrollado baterías, onboard computer y telemetría, y el sistema de terminación de vuelo, y nosotros hemos desarrollado todas las cajas de equipo que están repartidas por el lanzador, el cableado y los conectores. Tenemos un taller de cableado. Todo el piping, todas las tuberías, sensores y demás, todo eso también se fabrica en Elche. Y para Miura 5 vamos a fabricar prácticamente todo. Los componentes no los vamos a comprar,
pero vamos a empezar a fabricar hasta muchas válvulas, incluso lo vamos a fabricar nosotros. Una de las cosas que más evolucionan del Miura 1 al Miura 5 son los motores, ¿no? Sí. Porque lo del Miura 5 usa pues turbobombas. Eso es. ¿Cuál es el desafío? Son motores, tú has dicho en la presentación que son un cohete simple, Sí. pero me imagino que los motores han tenido muchos desafíos. Sí. De hecho, esto sería como la quinta generación de motores de PLD, la siguiente evolución. Pero es verdad que es la más compleja. El reto de desarrollar un motor con turbobomba es un reto tecnológico bastante alto, pero estamos súper confortables en la parte de motor, porque tenemos mucha experiencia desarrollando motores, ¿no? Añadir este subsistema es un reto en sí mismo, pero los ensayos preliminares y los diseños que tenemos encima de la mesa nos dan mucha confianza. ¿Qué supuso para la empresa el incidente que hubo, creo que en 2019? ¿Cómo se vivió aquello? ¿Del motor? Sí. Sí, bueno, pues business as usual, ¿no? La verdad que fallo... De hecho, en mi opinión nos han fallado muy pocos motores para todo lo que hemos probado. Sí, o sea, han habido fallos de motor, pero no tan... O sea, que explote un motor solo nos ha pasado una vez. Pero eso no es la única forma de fallar un motor. Un motor puede fallar porque no se ha encendido, o porque no se ha apagado como tú querías, o porque te ha generado, porque el empuje no era el correcto, porque no has llegado a las temperaturas que querías, ¿no? Ese fallo la verdad que llamó bastante la atención incluso a nosotros, pero estábamos preparados. O sea, para nosotros, igual que, ¿sabes? Nosotros decíamos que te explote un motor en el banco de ensayos no es cuestión de si te va a pasar o no, sino de cuándo te va a pasar, ¿no? Igual que con los lanzamientos. A todas las empresas les ha fallado el lanzamiento. A todas. No hay ningún operador que tenga 0 fallos de lanzamiento, ¿no? Nosotros también nos va a pasar. Lo importante es estar preparados, aprender de ese fallo y mejorar para el siguiente. En cuanto a combustible, el Miura 1, bueno, ambos usan queroseno, pero uno es jet fuel, ¿no? El Miura 1, que es el combustible de los aviones, si no me equivoco, y que tengo entendido de que no se usa mucho en cohetes, ¿no? Eso es. El queroseno de aviación no se usa mucho en cohetes porque hay requisitos, digamos, que el rango es muy alto, ¿no? La densidad, sobre todo la densidad, digamos que no es tan específica que el RP1, que es el queroseno típico de cohetes, que se usa pues tanto en Rusia como en Estados Unidos. Pero es suficiente, o sea, nosotros, como te decía, hacer un lanzador simple con combustibles simples es muy importante, ¿no? De hecho, el BioRP1 que estamos desarrollando está basado en el BioJetta 1 que ya desarrolla Repsol para el sector de la aviación. Eso es una colaboración entre Repsol y vosotros el Miura 5. Eso es. Vale, y también uno de los hitos del Miura 1 del Miura 5, los primeros cohetes de combustible líquido. Eso es. ¿Puedes explicar más o menos a grandes rasgos qué desafíos hay respecto al salto de combustible sólido a combustible líquido? A ver, es el primer cohete de combustible líquido que somos los primeros que ha desarrollado fuera de un programa institucional un motor cohete de combustible líquido. Pero hay muchos cohetes de combustible líquido. El Ariane 5 tienen parte de combustión líquida y sólida. Son cohetes como híbridos. La ventaja principal es que es más barato y sobre todo que es reencendible. O sea, un motor de combustible sólido lo enciendes y ya no se puede apagar y no lo puedes recargar, digamos. Miura 1 funciona como un coche. Tú lo llenas de combustible, lo haces funcionar. Si lo consigues recuperar, lo puedes volver a llenar y volver a utilizar, ¿no? Imagínate un coche que lo arrancas una vez y cuando lo arrancas cuando lo paras ya no se puede volver a arrancar, ¿no? Claro. Esa es una de las ventajas. Y en la prueba de hoy, el Wet Dress Rehearsal, me imagino que el queroseno no hay mucho problema, pero el oxígeno líquido se evapora, entonces ese es el problema de una prueba como esta. Realmente el reto no es tanto solo una parte, sino que funcione todo a la vez. Vale. Es bastante importante que funcione todo a la vez, que todos los subsistemas estén funcionando y que la cronología, o sea, la cuenta atrás, el procedimiento de cuenta atrás, salga como toca, ¿no? Por supuesto, la parte de criogénicos, ¿no? Del oxígeno líquido, que todo se congela y demás, es una de las más, vamos a decir, la que más nos reta. Y sobre todo es asegurarnos que esta unidad de cohete funciona de manera adecuada con todos sus fluidos a la presión de trabajo. ¿De impresión 3D usáis algo? ¿Lo habéis valorado? En Miura 1 no, y en Miura 5 muy poco. O sea, la impresión 3D está bien para ciertas cosas, pero creemos que es mucho más barato hacerlo de la forma tradicional. Porque el objetivo vuestro siempre es un precio ajustado. Eso es. Que sea atractivo. Nuestro precio queremos que sea competitivo, pero lo más importante es que nuestros costes sean bajos, ¿no? Al final PLD Spain no deja de ser un negocio y el dinero que ganas es la diferencia entre a lo que vendes y lo que te cuesta, ¿no? Vender eso.
Entonces, estamos desarrollando tecnologías muy simples, tanto de fabricar como de operar, que nos va a permitir tener mucho margen de negocio en los próximos años. Vale. Ha quedado claro que el objetivo del primer lanzamiento no es la recuperación, pero de todos modos lleva paracaídas. Sí. Lleva paracaídas y a lo mejor en el segundo intento ya sí vais a intentar que se abra y recuperarlo con... Nosotros, cada lanzamiento vamos a intentar recuperar todos nuestros cohetes. Lo que pasa es que somos conscientes de que eso es un reto demasiado, vamos a decir, grande para los conocimientos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, es hoy cuando tenemos que empezar a hacer intentos de recuperación para que dentro de 3, 4 años tengamos la tecnología madura y que sí que empecemos a hacerlo de forma recurrente, ¿no? SpaceX hacía lo mismo, o sea, lanzaba un cohete y luego de manera medio torpe hacían algo como recuperarlos en el agua, que no era recuperarlos, no había ni barco, ¿no? Hacían la maniobra y ya está, para entender, para aprender y para mejorar todos los algoritmos de control. Yo creo que fue hasta el intento 9 o 10, no lo consiguieron, ¿no? Pues entendemos que nos va a pasar algo parecido. ¿Y el objetivo es que los motores se puedan usar 3 veces? Sí, o sea, todo está diseñado para 3 ciclos completos. Bueno, perdona, todo está diseñado para poder ser usado para 10 ciclos completos, pero los hemos calificado para 3. ¿Vale? Es decir, el motor está calificado como si fuese a volar 3 veces. Y en cuanto al agua, la sal del mar y eso... Nos preocupa, la verdad, pero con los experimentos que hemos hecho hasta la fecha, en 2019 hay un ensayo muy famoso nuestro de hacer un drop test con paracaídas. Y la verdad que los resultados de ese ensayo fue bastante prometedor. O sea, el cohete vuelve bastante sano a tierra. Vale. El precio lo habéis revelado para el Miura 5, 8 millones por lanzamiento. Sí, correcto. Vale. Aunque has dicho que se están fabricando otros 2 Miura 1, sí. Si todo sale bien, solo se lanzan 2. Sí. Que sería el primero y el segundo para probar la recuperación o... No, pues es un tema de ganar herencia, ¿no? Cuanto más lances, más datos, más aprendes. Yo creo que cuanta más herencia de vuelo tengamos, mejor para hacer, digamos, para derrisquear el desarrollo de Miura 5. Cuanto más vuelos, cuanto más capacidad de lanzamiento tengamos, mejor, ¿no? Yo creo que es un poco para testarnos a nosotros, ¿no? De todas las pruebas que hemos hecho en tierra el año pasado a lo que ahora estamos haciendo aquí de operaciones de vuelo, el salto es increíble, ¿no? De calidad, de operaciones y demás. Y eso queremos tenerlo antes de ponernos a ello con Miura 5. De la carga útil todavía no habéis dicho nada. He oído por ahí algo de un queso. Sí, lo del queso es bastante famoso. Sí, o sea, llevamos a bordo un queso, que es una tradición relativamente antigua, ¿no? Esto viene de los Monty Pythons, que además me gustan mucho, que decían que la luna era de queso, ¿no? Y hubo muchos científicos de NASA que en los lanzamientos de aquella época colaban a veces un queso, ¿no? Entonces nosotros vamos a lanzar un queso, pero llevamos a bordo también un par de experimentos bastante serios de instituciones de investigación en microgravedad y demás. Y luego llevamos también otra carga de pago sorpresa que la revelaremos una vez hayamos hecho el lanzamiento. Porque ¿cuánto tiempo está en microgravedad? Unos 3-5 minutos, calculamos. 3-5 minutos. Entonces, las fases de lanzamiento, más o menos, ¿cuáles? Sí, o sea, es todo lo que es prelanzamiento, llena de combustible y demás. En T0 es cuando se ignita el motor, ¿vale? El motor está funcionando un par de segundos antes del despegue. Y entonces el cohete hace un sanity check de que está todo bien, todo el lanzador. Si ese sanity check se pasa, entonces manda el comando a tierra para que se suelte el mecanismo de suelta. Ascenderá unos 200 metros en vertical y luego hace un movimiento de pitch hacia el mar de unos 10 grados, es decir, se pone a 85 grados de inclinación y empezará a empujar para arriba, para arriba, para arriba, a ver hasta dónde llegamos. Este entra al revés, pero el Miura 5 entra... Sí, Miura 5 entra motores primero. Vale. Y Miura 1 entra cofia por delante, ¿no? Y esto tiene que ver por dónde podemos poner los paracaídas. Vale. Una cosa que, bueno, a mí me llama la atención, pero a lo mejor es normal, es que tanto Raúl Torres como tú, a nivel técnico lo controláis absolutamente todo. Sí. Él es CEO, tú llevas el negocio, pero también lleváis como la parte técnica. Claro, sí, o sea, yo creo que no puedes operar este negocio sin conocer bien la parte técnica, ¿no? Es un negocio muy tecnológico y si no conoces la parte técnica, básicamente no puedes vender, ¿no? Porque es una venta muy, muy, muy técnica y que además es lo que más nos gusta, ¿no? Es decir, estar con el cohete, ¿no? Tú has visitado hoy el lanzador y es algo muy especial, ¿no? Entonces, estar en contacto con la parte técnica para nosotros es obligatorio, desde nuestro presidente hasta el último trabajador de la compañía, ¿no? O sea, y todos tenemos que tener esa visión y también le doy la vuelta, digamos, a esa moneda, ¿no? Para mí también es importante que los ingenieros conozcan el negocio.
Claro. ¿Vale? Porque si los ingenieros no conocen el negocio, también tienes un problema, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos conseguido bastante bien en PLD, ¿no? De que los ingenieros y el equipo que está trabajando en la parte técnica conocen el negocio y que la gente del negocio conozca la parte técnica. También de cara a la galería o de cara al público, estamos en la sala de streaming, también lo estáis haciendo súper bien, ¿no? En YouTube tenéis mucho contenido. Sí. ¿Era una de vuestras prioridades? Sí, o sea, para nosotros comunicar es una responsabilidad casi, ¿no? Yo creo que trabajamos para 42 millones de euros de españoles, ¿no? Y otros cuantos millones de ciudadanos europeos para poner a Europa y a España en la posición que le toca, ¿no? A nivel de industria espacial. Entonces, comunicar lo que hacemos yo creo que es muy importante, ¿no? De hecho, por eso os agradecemos tanto que queráis venir a conocernos, a vernos, a que podáis contar lo que habéis visto. Yo creo que es bueno para PLD y que creo que es bueno para la sociedad en general, ¿no? Que en España se hacen muchas cosas bien, ¿no? Y una de ellas es cohetes. Vale, penúltima pregunta. Se habla mucho como competencia de, en Alemania, RFA, ISAR y luego los británicos Orbex. Orbex, sí. Sí, uno más, pero sí. Para vosotros, ¿son competencia? ¿Vais por delante? Sí, o sea, son competencia. Yo creo que es una competencia sana. Respetamos muchísimo todo lo que están haciendo cosas increíbles. Sí que es verdad que creemos que nuestra propuesta de valor es la más sensata, ¿no? Entendemos que somos los que mejor hemos entendido el negocio y a nivel tecnológico también entendemos que somos los que estamos más avanzados, ¿no? En el sentido de que has visto un cohete, ¿no? Sí. En la base de lanzamiento. No hay ningún otro operador europeo que te pueda decir eso. Claro. Y que esté listo para lanzar, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que con cautela, ¿no? Mantener ese liderazgo para nosotros va a ser muy importante y sobre todo mantener la excelencia en el delivery, ¿no? Porque ir muy rápido y fallar mucho también penaliza, ¿no? Entonces nosotros ajustamos, ¿no? La velocidad del desarrollo a algo que tiene mucho sentido, ¿no? Vale, pues la última pregunta sería, ¿echas la vista atrás? ¿Habéis desarrollado muchas cosas internamente, desde cero? ¿Os arrepentís de algo? ¿Hay algo que cambiaríais? Cada día, ¿no? O sea, yo creo que uno de los grandes valores de PLD Space es esa capacidad de fallar y aprender, ¿no? O sea, nosotros, yo digo que fallamos todos los días, nos equivocamos en algo y lo único que hay que hacer es que al día siguiente intentar hacerlo mejor, ¿no? Eso es algo que yo creo que está en la cultura de la organización, no solo de los fundadores, sino de los accionistas, del equipo, de los proveedores, porque lo que estamos haciendo es muy complejo, muy complejo. O sea, llegar hasta aquí es un reto financiero, humano, técnico, institucional, operativo, o sea, es un reto en todos los planos, ¿no? Y yo creo que cuando te enfrentas a proyectos tan complejos, o estás preparado para fallar en algún momento, ¿no? O no puedes llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bonito? Pues que todos esos fallos, todos esos aprendizajes que hemos tenido durante estos años, lo que nos hacen es ser hoy más fuertes que ningún otro competidor. Nada, muchas gracias. Os deseo mucha suerte. Muchísimas gracias a ti. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?